El día de hoy vamos a ver un poco de trigonometría, vamos a ver unos conceptos básicos que se tienen que ver en esta materia y bueno, vamos a comenzar. Sí, entonces como primer tema de esta materia es trigonometría. De trigonometría es triángulos, ángulos y relaciones métricas. ¿Cuáles son los objetivos principales de este tema? Sí, el primero es construir e interpretar modelos geométricos y triángulos al resolver problemas derivados de situaciones reales, hipotéticas o teóricas. Segundo es cuantificar y representar magnitudes angulares y de longitud en ángulos identificados en situaciones reales e hipotéticas. Y la tercera es interpretar diagramas y textos con símbolos propios de ángulos y triángulos. Sí, entonces, bueno, aquí vamos a ver algunas características, algunas propiedades de los triángulos y de los ángulos. ¿Vale? Entonces, debemos de tener bien claro qué es lo que vamos a ver y cuál va a ser nuestro objetivo, ¿no? Por qué es que se ve este subtema, ¿no? Y bueno, tenemos que vamos a ver algunos conceptos básicos, como por ejemplo es el punto. ¿Qué es el punto? Objeto que solo tiene posición, es decir, carece de dimensión. Para nombrarlo o indicarlo se utilizan letras mayúsculas, por ejemplo, ABC. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos de ejemplo estos puntos que si se fijan, pues nada más solamente nos indican alguna posición. ¿Sí? No tiene dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no sabemos cuánta va a ser la magnitud o cuánto va a ser la longitud de ese punto porque pues no tiene dimensión, ¿vale? Y normalmente se pone en mayúscula, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo con la letra A, B y C. Vamos con el siguiente, que es línea. La línea es un conjunto finito de puntos. Es un conjunto infinito de puntos. Es una forma que tiene longitud, o sea, largo, pero carece de ancho y alto, es decir, es una forma de una dimensión. Existen varios tipos de líneas. Sí, entonces, bueno, aquí tenemos como ejemplo esta línea que, bueno, está conformada por una infinidad de puntos que, bueno, aquí se están haciendo notar el punto A y el punto B. ¿Sí? Entonces es una línea entonces es un conjunto de infinito de puntos, ¿vale? Que siguen una dirección y que, bueno, nada más tiene largo, no tiene ancho ni alto, ¿sí? Tiene nada más una dimensión. ¿Qué es la línea recta? Es un conjunto de puntos tal que dos puntos consecutivos de ella tienen la misma pendiente o inclinación o dirección. Sí, bueno, tenemos como ejemplo esta línea. Si vamos del punto A al punto B, vemos que son puntos consecutivos. Nosotros dentro de estos puntos de A y de B, nosotros podemos tener entre ellos una infinidad de puntos. En este caso nada más se toma en cuenta nada más el A y el B, ¿no? Pero pueden haber aquí muchos puntos. Y bueno, tienen la misma pendiente, o sea, siguen un mismo camino, ¿sí? Tienen una misma pendiente o inclinación o dirección, o sea, siguen un mismo camino. Ahora vamos con segmento de recta. ¿Qué es el segmento de recta? Es la porción de recta comprendida entre dos puntos llamados extremos. También se le conoce como la distancia más corta entre los dos puntos que se encuentran en un mismo plano. Para denotar un segmento de recta se utilizan los extremos nombrados por letras mayúsculas y una raya colocada en la parte superior de las letras. Bueno, entonces aquí tenemos que el segmento de recta no es más que una parte de toda la recta, ¿sí? Que va a estar comprendida por dos puntos que van a ser llamados extremos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un segmento que va del punto D al punto E, donde pues un extremo es el punto D y otro extremo es el punto E. Sí, bueno, normalmente se coloca las dos letras y arriba una raya, ¿no? Que indica que se trata de un segmento. Ahora vamos a ver qué es un punto medio.
El punto medio es el punto que divide a un segmento en dos partes, ¿sí? En dos partes iguales. Sí, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el segmento que va de F a H. Vemos que hay un punto medio, el punto medio sería G, que va a ser el que va a dividir al segmento justo a la mitad, en dos partes iguales. A ver, semirrecta o rayo. Es la porción de recta que empieza en un punto fijo y se extiende indefinidamente en una dirección. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, esta semirrecta del punto A al punto B, que es la porción de una recta que empieza en un punto fijo. Y bueno, tenemos rectas perpendiculares. Son aquellas que al cortarse forman ángulos rectos. Entonces, bueno, tenemos aquí la recta AB y la recta CD que se cortan entre sí y forman un ángulo de recto o de 90 grados. Sí, ahorita vamos a ver los tipos de ángulos, pero bueno, forman un ángulo de 90 grados y se intersectan. ¿Vale? Esas son las rectas perpendiculares. Ahora, muy bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que se forma entre dos semirrectas o rayos que tienen un punto en común llamado vértice. A las semirrectas se les denomina lados del ángulo. Sí, bueno, tenemos aquí estos ángulos, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo entonces es la abertura entre dos semirrectas, ¿no? O rayos que coinciden en un punto que se llama vértice. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento de recta del punto B al punto D y del punto B al punto C. ¿Sí? Entonces, esta abertura que hay o que se ve es el ángulo. ¿Sí? Este ángulo sería el ángulo beta. ¿Sí? Normalmente a los ángulos se les nombra con las letras del alfabeto griego. ¿Sí? Este que tenemos aquí del lado derecho es beta. ¿Sí? Y este que tenemos aquí del lado izquierdo es alfa. Este alfa es el ángulo que se forma de las semirrectas AB y la semirrecta BC. ¿Sí? Tienen un punto en común que sería el vértice. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio de repaso. Escribe en el paréntesis la letra que corresponde a la descripción, perdón, de cada concepto. Sí, vamos con el primero. Carece de dimensiones y solo tiene posición, designándose una letra mayúscula próxima al símbolo. En este caso sería el punto, ¿no? Recordemos que un punto no solamente va a tener posición, no va a tener ninguna dimensión. Se obtiene por un punto en movimiento en la misma dirección. En este caso es línea, ¿no? Recordemos la línea se obtiene por un conjunto de puntos que tienen una misma dirección. El siguiente, el tercero, es el punto que divide a un segmento en dos partes iguales. En este caso hablamos de el punto medio, ¿sí? Recordemos que el punto medio es aquel que divide al segmento o semirrecta en dos partes iguales. Y la última es una porción de la recta comprendida entre dos de sus puntos, ¿no? En este caso sería el segmento, el inciso A. Continuamos. Y bueno, tenemos aquí clasificación de ángulos según su medida. El agudo, ángulo menor a 90 grados. Ángulo recto, ángulo igual a 90 grados. Ángulo obtuso, ángulo mayor a 90 grados. Ángulo llano, ángulo igual a 180 grados. Ángulo cóncavo, ángulo mayor a 180 grados. Y ángulo complemento, que es el ángulo igual a 360 grados. ¿Sí? Entonces tenemos el ángulo agudo, que es este rojo. Vemos que, bueno, tiene que tener menor a 90 grados. Tenemos aquí el ángulo recto, que es el ángulo de color naranja, donde está representado con un triángulo, ¿no? Entonces tenemos un ángulo
recto. El obtuso sería el que está de color amarillo, que es un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180. Luego tenemos el ángulo llano, que es el ángulo de color verde, el cual nos indica que es igual a 180 grados. Tenemos después al ángulo cóncavo, que es el ángulo que es mayor a 180 grados. Y por último el ángulo complemento, o el ángulo completo, que es el ángulo que es igual a 360 grados. Y bueno, aquí tenemos otro ejercicio, dice, con las palabras que se te proporcionan, escribe debajo de cada imagen el tipo de ángulo y triángulo del que se trata. Entonces tenemos el primero. Por su medida se llama al ángulo menor a 90 grados. Como habíamos visto, es el ángulo agudo. ¿Sí? Recuerden, ángulo agudo es menor a 90 grados. Por su medida se llama al ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es el ángulo recto. Por su medida se llama al ángulo mayor a 90 grados, pero menor a que 180 grados. En este caso sería el ángulo obtuso. ¿Sí? Obtuso, recuerden, mayor a 90 grados, pero menor a 180. Mide 180 grados. En este caso sería el ángulo llano. Par de ángulos cuya suma es igual a 90. Eso ahorita lo vamos a ver. Ángulo que mide exactamente 360 grados sería el ángulo perígono, ¿no? Sería el ángulo perígono, que bueno, ahorita lo vimos que era el ángulo completo. ¿Sí? Son aquellas que al cortarse forman ángulos rectos. En este caso son rectas perpendiculares, ¿no? Recordemos que las rectas perpendiculares son aquellas rectas que al cortarse forman un ángulo de 90 grados. Y bueno, la de los triángulos ahorita lo vamos a dejar pendiente. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es clasificación de parejas de ángulos según la posición de sus lados. Tenemos ángulos consecutivos. Son aquellos que tienen un lado y el vértice en común. Sí, por ejemplo, tenemos esta imagen, este ejemplo. Tenemos aquí el punto O, el punto A, el punto B y el punto C. Y bueno, decimos que el ángulo comprendido por, por los puntos A, O, B, o sea, este ángulo, más el ángulo comprendido por los puntos B, 0, C, que sería este de aquí, es igual al ángulo formado por los puntos A, O y C. ¿Sí? Entonces son ángulos consecutivos. ¿Vale? Entonces se podría decir que este ángulo y este otro ángulo son positivos y consecutivos, pero no son consecutivos. ¿Vale? Y bueno, estamos aquí clasificando parejas de ángulos según la posición. Anteriormente estábamos clasificando a los ángulos según su medida, ¿no? Y bueno, luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos que tienen un vértice en común y los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los otros lados de los lados de los otros. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos aquí como ejemplo estos cuatro ángulos. ¿Sí? Aquí, nuestro ángulo 1 va a ser un ángulo opuesto al vértice de el ángulo 4. ¿Por qué? Porque es lo opuesto, o sea, lo contrario al vértice, o sea, al extremo, que sería la otra parte, que sería el 4. Entonces podemos decir que el ángulo 1 es opuesto al vértice con el ángulo 4. O viceversa, el ángulo 4 es un ángulo opuesto al vértice de el ángulo 1. De igual manera, el ángulo 2 es
opuesto al vértice de el ángulo 3 o el ángulo 3 es opuesto al vértice 2, al ángulo 2, ¿vale? Es opuesto al vértice del ángulo 2. ¿Sí? Y bueno, vamos con el siguiente, ángulos adyacentes. Son aquellos que tienen un vértice en común y comparten uno de sus lados. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros aquí tenemos como ejemplo estos cuatro ángulos, vamos a decir que el ángulo 1 es adyacente con el 2. ¿Por qué? Porque tienen en común el vértice, ¿no? Un vértice, que sería el centro, y comparten uno de sus lados. En este caso, el lado que comparten es la línea L. ¿Sí? Entonces, comparten esta línea L y tienen un vértice en común, ¿no? Que sería el centro, ¿no? Entonces decimos que 1 es adyacente al ángulo 2 y también es adyacente al ángulo 3. ¿Por qué? Porque tenemos igual, comparten un mismo vértice y comparten un mismo lado, ¿no? Que en este caso sería el lado L. ¿Sí? Igual, si tenemos el ángulo 2, si queremos estudiar el ángulo 2 va a ser adyacente con el ángulo 1, ya lo habíamos comentado, porque comparten esta línea y este vértice. También el ángulo 2, además de ser adyacente con el 1, es adyacente con el ángulo 4. ¿Por qué? Porque de la misma manera comparten el mismo lado que es L, la misma recta que sería L, y tienen el mismo vértice, ¿no? Que es el C. Y por último el 4, pues también podemos decir que el 4 es adyacente con el 2 y con el 3 porque comparten la misma línea, ¿no? En caso del 2, comparte con la línea, con la recta L, y el caso con el 3 comparte con la letra L, con la recta L1, ¿sí? Y bueno, también comparten el vértice porque, bueno, todos tienen el vértice en el centro, ¿no? Que esté de aquí. Y bueno, tenemos ahora ángulos complementarios. Son dos o más ángulos adyacentes cuyas medidas suman un ángulo recto, es decir, suman 90 grados. Sí, bueno, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos el ángulo de color crema y el ángulo de color azul. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de estos dos ángulos nos da un ángulo recto. ¿Cuál va a ser este ángulo recto? Pues va a ser el que se forma entre esta línea y esta otra. Y bueno, siguiente, ángulo suplementario. ¿Qué es el ángulo suplementario? Son dos o más ángulos adyacentes cuyas medidas suman un ángulo llano, es decir, suman 180 grados. Sí, aquí tenemos como ejemplo la suma del ángulo B con el ángulo A nos da 180 grados, o sea, media vuelta. A diferencia del complementario, donde nada más será un cuarto de vuelta, aquí en el suplementario va a ser media vuelta. Entonces, bueno, con esto ya podemos nosotros resolver lo que teníamos pendiente, ¿no? Ya que nos dice par de ángulos cuya suma es igual a 90 grados. ¿Cuál sería? Par de ángulos cuya suma es igual a 90 grados. Sería serían los ángulos complementarios, ¿vale? Los ángulos complementarios son aquellos que sumados nos da 90 grados. Y bueno, vamos con el siguiente tema, la siguiente definición, que es triángulo. ¿Qué es un triángulo? Es un polígono de tres lados, es decir, una porción del plano limitada por tres rectas que se cortan 2 a 2, esto es, por parejas. Con base en la longitud de sus lados y con la magnitud de sus ángulos internos, los triángulos reciben nombres específicos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí esta tabla donde muestran
la clasificación de los triángulos de acuerdo con la longitud de sus lados. Y bueno, aquí tenemos el triángulo equilátero. ¿Cuál va a ser su característica? Su descripción es que sus tres lados son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la semirrecta AB va a ser igual a la semirrecta BC y va a ser igual a la semirrecta CA. ¿Sí? Cada uno de sus lados va a ser igual. Triángulo isósceles. ¿Qué característica tiene? Tiene dos lados iguales. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo que tenemos, el segmento DE es igual al segmento EF. Y el escaleno donde dice que no tiene lados iguales. ¿Sí? Entonces, estos son los tres tipos de triángulos según la longitud de sus lados. ¿Sí? Tenemos ahora la clasificación de los triángulos de acuerdo con sus ángulos internos. Por ejemplo, el primero tenemos el acutángulo, que sus tres ángulos son agudos. ¿Sí? Que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos menores a 180, a 90 grados, perdón, menores a 90 grados. Luego tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, su característica es que uno de sus ángulos es un ángulo recto. Y por último tenemos el obtusángulo. El obtusángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de sus lados mide más de 90 grados. Y bueno, continuamos. Vamos ahora con la congruencia de triángulos. ¿Qué nos dice? Congruencia de triángulos. Son aquellos que tienen la misma forma y tamaño, es decir, sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Y bueno, tenemos aquí como ejemplo estas dos figuras que son triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma y tienen el mismo tamaño. Para saber que un triángulo es congruente con otro, existen criterios. Uno de los criterios es el criterio lado-ángulo-lado. Si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son iguales a los correspondientes de otro, entonces los dos triángulos son congruentes. Entonces, si este ángulo beta del color rojo es igual al ángulo beta color verde, podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo y también van a tener los mismos lados en C y en A. Vamos con el siguiente, el ángulo lado-ángulo, es el siguiente criterio, el número 2. Dice, si dos ángulos y el lado común a ambos son iguales a los correspondientes de otro, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un lado y de este lado del triángulo hay dos ángulos y estos dos ángulos son iguales, no es necesario que nosotros calculemos o midamos las demás medidas del triángulo, ya que van a ser iguales, van a ser congruentes. Y bueno, el tercer criterio que hay es el de congruencia, es el lado, lado, lado. Que es lo que nos dice que si tres lados son iguales a los correspondientes de otro, entonces los triángulos son congruentes. Y bueno, aquí tenemos como ejemplo estas figuras donde vemos que pues son ángulos congruentes ya que sus lados son iguales. Después tenemos aquí al cateto y ángulo agudo, cateto y ángulo agudo iguales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que el segmento AB es igual al segmento DE y el ángulo B es igual al ángulo E. Entonces, el triángulo formado por AB y C son congruentes con el triángulo DEF.
Sí, luego tenemos hipotenusa y ángulo agudo iguales. Entonces, si el BC, o sea, de aquí, acá el segmento BC es igual al segmento EF y el ángulo C es igual al ángulo F, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y bueno, tenemos los siguientes que son catetos iguales, que nos dice que si el lado AC es igual al DF y AB es igual a DE, entonces ambos triángulos son congruentes. Y por otro tenemos hipotenusa y cateto iguales. Si BC es igual a EF y AC es igual a DF, entonces son triángulos congruentes. Y bueno, tenemos este ejercicio, vamos a realizarlo aquí en nuestro pizarrón electrónico. Vamos a hacerlo. Nos piden encontrar, en lo que abre el pizarrón electrónico, nos piden calcula los ángulos faltantes, ¿no? Entonces vamos a calcular los ángulos faltantes. Sí, entonces tenemos aquí nuestros ángulos, ¿no? Entonces calcula los ángulos faltantes. Sí, recordemos que un ángulo llano es aquel que va o que da media vuelta. ¿Sí? Entonces aquí nos piden el suplemento de 45. No, recordemos que los ángulos suplementarios son aquellos que sumados nos da 180 grados. Entonces vamos a designarle a este ángulo faltante una variable, ¿no? Vamos a decir que es alfa. ¿Sí? Entonces debemos saber cuánto vale alfa. ¿Sí? Entonces, como nos está pidiendo el suplemento, entonces quiere decir que el ángulo alfa más 45 grados tiene que ser igual a 180 grados. De aquí vamos a despejar el ángulo alfa. Entonces alfa va a ser igual a ¿qué? A 180 grados. Y bueno, este 45 grados que me está estorbando para dejar solito alfa, lo voy a pasar del otro lado. Está sumando, lo voy a pasar restando. Tenemos alfa va a ser igual a 180 menos 45, 135 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer alfa o cuánto va a valer este ángulo suplementario? 135 grados. Vamos ahora con el siguiente. El siguiente tenemos que igual, ¿no? Si sumamos los dos ángulos, el ángulo 5A más el ángulo ¿a qué va a ser igual? A 180, ¿no? Porque está dando media vuelta. Entonces 5A más A va a ser igual a 6A. 6A igual a 180. Aquí me está estorbando el 6, entonces este 6 que está multiplicando a la A lo voy a pasar dividiendo. Entonces A va a ser igual a 180 sobre 6. 180 sobre 6 es 30. Entonces A va a valer 30. Entonces A va a ser igual a 30 grados. Si A es igual a 30 grados, esta vamos a ponerle como beta. Beta que va a ser igual. Beta va a ser igual a 5 veces A. Si A vale 30, entonces sería 5 veces 30, ¿no? 5 por 30. 5 por 30 son 150. Entonces beta va a ser igual a 150 grados.
¿vale? Entonces, bueno, ya contestamos esta parte, ¿no? Vamos con la siguiente. Con los siguientes dos, vamos igual a pasarlo a nuestro pizarrón electrónico. Para continuar, ¿no? Entonces, tenemos que este ejercicio, ¿no? Entonces, aquí nos falta este ángulo, ¿no? Pero ¿qué ángulo forma? Estos dos forman 90 grados, ¿no? Entonces, a este vamos a ponerle ángulo θ. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que 72 grados más el ángulo θ, ¿a qué va a ser igual? A 90 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un ángulo recto formado por estos dos ángulos, ¿vale? Entonces, aquí me está estorbando este 72, lo voy a pasar del otro lado. Entonces, θ va a ser igual a 90, este 72 que está sumando va a pasar restar. Entonces, menos 72 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 18 grados. Entonces, θ va a ser igual a 18 grados. Con el siguiente, nos piden calcular alfa. Alfa más beta, recordemos, son igual a 180 grados. Sabemos cuánto vale beta, que vale 130, entonces sería 130 más alfa igual a 180. Como quiero saber cuánto vale alfa, este 130 me está estorbando, lo voy a pasar del otro lado. Entonces alfa va a ser igual a 180 menos 130, ¿no? Porque este 130 me está estorbando, lo paso de otro lado con diferentes signos. Entonces alfa va a ser igual a 180 menos 130 son 50 grados. Entonces alfa va a valer 50 grados. Y bueno, con eso terminaríamos con lo que acabamos de ver. Con eso terminamos. ¿Vale? Gracias. Hasta luego.